Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Metamorfosis Podcast. Este episodio sale, no sé cómo enmarcarlo siquiera, sale un poco entre enojo, cansancio, eh, viene caldeándose hace semanas este episodio. Es un episodio inspirado en Lilith y en una palabra que me venía dando vueltas hace semanas y semanas, que es indómita, aquello que no puede ser domado, que nació de una... En realidad la palabra no sé cómo llegó a mí, sé que me quedé como recalculándola unas semanas y después me puse a escribir en mis espacios de escritura creativa en relación con lo que no puede ser domado, el enojo, la ira, Lilith. eh, y empezó a llegar también información en relación con el enojo en las mujeres, la bruja. Hablamos de esto en el Coven, de diferentes temas que hicieron que también me ayudara a reflexionar. El Coven es un espacio para mí de reflexión, aprendizaje increíble, en donde puedo como encontrar palabras o puedo como decodificar mensajes que vienen sintiéndose adentro mío y no sé bien cómo plasmar. Bueno, el Coven es mi respuesta, mi hogar, mi encontrarme con otras brujas y conmigo misma. Entonces, entenderme, comprenderme en la profundidad de mi día a día. Y vengo reflexionando mucho en temas en relación con el femenino. Hace bastante tiempo grabé un episodio sobre lo sagrado femenino. Obviamente hay un montón de cosas que cambiaron en mí en relación con lo que compartí en ese episodio porque pasó más de un año y las personas estamos en constante cambio y estamos todo el tiempo evolucionando y aprendiendo cosas nuevas sobre un mismo tema. Entonces, siento que en ese momento compartí mucho del femenino soft, del femenino suave, del femenino más rosado. Y me encanta ese femenino que nos habilita el placer, la receptividad, el ir más lento. Pero también aprendí mucho en este último tiempo, sobre todo trabajando mucho con la bruja, mucho con Hécate. Estoy en las profundidades del trabajo con la bruja. Este año para mí fue un portal inmenso en relación con el arquetipo de la bruja y resignificar el arquetipo de la bruja, porque curso de bruja, el coven, membresía, el sacerdocio de Hécate que empezamos la semana pasada, todo nació de mi necesidad para conmigo misma, porque siempre comparto esto de que yo creo que las personas compartimos con el mundo aquello que nosotras mismas necesitamos aprender, comprender, enseñarnos. Son como diferentes partes nuestras que, en mi caso, bueno, salen a hablar al mundo de estos temas, pero en realidad siento que me los enseño a mí misma, que son versiones mías, quizás pasadas, quizás futuras, quizás de multiversos que comparten conmigo estos aprendizajes. Y la bruja es un arquetipo que a mí me cala profundo porque siento que siempre fui bruja, pero que no lo sabía. Y cuando, o sea, que no lo sabía ciencia cierta, hacía consciente. Y cuando empecé a traerlo a mi vida cotidiana y empecé a observarlo y me di cuenta de que tenía un montón de ancestras brujas, mis abuelas brujas, etcétera, empecé como a hacerme más preguntas en relación con, bueno, ¿qué es ser una bruja? Al principio sentía que era algo quizás más superficial en mi vida, como, bueno, tengo mi vida normal, entre comillas, soy administradora de empresas, me recibí de esto, trabajo en una empresa multinacional y esta es mi vida normal. Y en el closet, o sea, dentro de mi casa, soy bruja. Y me gusta el tarot. Y estoy incursionando en estas cosas. Pero después llegó un momento en mi vida, que no significa que siempre tenga que ser así, es mi experiencia, en la que ser bruja ya abarcaba todos mis campos, todas mis áreas. Ya me distinguía como tal constantemente. No había forma de separar esa Jimena bruja de la Jimena que intentaba ser normal e intentaba pertenecer a una sociedad eh, con una cultura patriarcal, eh,
con la que, sobre todo hablando de trabajo y no estoy tan de acuerdo. Y creo que Lilith también trae eso en este episodio, ¿no? Pero bueno, empecemos un poco por el principio, así nos ordenamos, porque siento que yo estoy dispersa y desordenada y también siento que tenía pensamientos de autosabotaje en estos días que venían de mi premenstrualidad, que me decía no grabes este episodio estando tan desordenada, tan enojada, tan todo, tan fuego, tan Lilith, porque va a ser eso, un desorden. Y me di cuenta que en realidad eran pensamientos de procrastinar algo que me daba miedo sentarme a grabar. Entonces dije, bueno, será desorden, será lo que tenga que ser, pero me voy a sentar a grabar este episodio porque soy yo misma la que no se está animando a grabarlo por cuestiones de que me daba miedo y quizás todavía me sigue dando, y acá estamos con miedo igual, me sigue dando miedo grabar este episodio y hablar de estas cosas que hoy a mí me están calando muy profundo y quizás haya personas, creo que probablemente más mujeres, feminidades, que se sientan identificadas con este episodio. No lo voy a, obviamente el episodio está dirigido a quien quiera escucharlo, pero bueno, soy mujer enojada en una era en la cual hay cosas que debería estar haciendo de manera distinta y no lo estoy haciendo de manera diferente porque estoy trabajando en integrar mi femenino sagrado, luminoso, pero también mi femenino sagrado oscuro. Indómita significa aquello que no puede ser domado. Y mientras que escribía sobre lo que es ser indómita para mí, escribía que no puede ser domada, que es salvaje. No me culpes, soy salvaje. Corro por el bosque, aúllo a la luna. Siento el viento en la cara. Grito, me enojo, me río. Salto, bailo. Soy salvaje, soy libre. Déjame ser, déjame vivir. Hace unos días se me puso entre ceja y ceja esta palabra indómita y pensé que era buen momento para hablar de la mujer salvaje que nos habita. Octubre es un mes muy especial para las brujas, es la temporada de las brujas, entonces hablar de lo salvaje, hablar de lo indómito es importante en este mes. Y eso está en gran parte representado por Lilith en nuestra sociedad, no solamente la Lilith de la mitología, sino la Lilith de la astrología. Lilith es, en su historia, esa mujer que no pudo ser domada. La primera mujer, y las brujas creemos que también fue una de las primeras brujas en la historia, porque en realidad fue aquella que no se conformó con las formas que parecen ser bastante patriarcales. Esto de la mujer coge de esta determinada forma y no puede hacerlo de otra. La mujer no puede tratar a Dios. En realidad nadie puede tratar a Dios como un igual. Cosas en las que las brujas discrepamos, porque divinidad está dentro de todos nosotros y de todas nosotras. Las brujas creemos que todo tiene espíritu. Entonces, Lilith representa nuestro costado salvaje, nuestro costado indómito. También la menstruación, también la sexualidad, también todo aquello que con el tiempo se va considerando menos tabú. Estamos trabajando mucho en esto, pero todavía hay cuestiones. También representa el feminismo. Lilith representa aquello que no encaja en la sociedad. Por eso las brujas nos sentimos muy cerca de Lilith. Nos sentimos muy identificadas con el arquetipo que ella representa. Este arquetipo de la mujer que no puede ser domada. La mujer que es juzgada por ser una entidad demoníaca. Entonces, por supuesto, tiene mucha relación con las brujas. Las brujas son acusadas de trabajar con el diablo. Spoiler alert para quienes quizás nunca me escucharon hablar de estos temas. Las brujas no creemos en tal cosa como el diablo. Es un invento de las religiones judeocristianas. Incluso todo el tema del infierno como tal tampoco es algo en lo que creyeran las sociedades
las culturas anteriores, matrifocales, incluso los mitos griegos, grecorromanos, el concepto de infierno, inframundo, averno, no es nada que ver con el concepto que tenemos hoy día post-religiones judeocristianas. Entonces, volviendo al tema de la mujer indómita, la mujer salvaje, llegué a estas conclusiones, a estos sentires, porque vengo de días muy enojados. Enojados y a la vez muy contrariados. Tengo a mi mente que me dice que debería estar siendo agradecida por la vida que tengo, debería ser agradecida por emprender en Argentina, con todo lo que eso conlleva, debería ser agradecida por toda la abundancia que existe en mi vida, debería agradecer tantas cosas y debería hacer tantas cosas diferentes. Ejemplo, me siento a disfrutar de algo y mi mente piensa en que debería estar trabajando en mi emprendimiento. Me compro algo y mi mente me dice que debería estar cuidando más mi economía. Pero hay otra parte que me dice que para algo trabajo. Entonces, todas estas contradicciones humanas me llevaron a enojarme mucho en estos días. Aparte de que estuve premenstrual y ahora estoy menstruando y estoy como en plan separando. ¿Qué parte es una crisis existencial en mi vida y qué parte tiene que ver con mi menstruación, ¿no? Pero bueno, me llevó a enojarme mucho porque también tengo muchas razones para estar triste y enojada. Tengo muchas razones en mi vida en este momento para estar triste y enojada y no me las estoy permitiendo sentir porque la exigencia no me lo está permitiendo. Y ahí llego a Lilith, lo indómito, las brujas. Me ha pasado de estar reflexionando mucho en que una emoción que no me permito sentir realmente es el enojo. Me cuesta mucho, porque mi mente dice que una mujer no debería verse enojada, porque enojada se ve monstruosa. Y es todo lo contrario a lo que la sociedad actual espera de una mujer. Como un monstruo, como una bestia enojada, como indómita, como salvaje, como no bella, como no pulcra. Todo esto me hizo enojar mucho en estos días, porque claro, yo elijo el arquetipo de la bruja y a veces es la bella, porque también tenemos un concepto de la bruja, un arquetipo que venimos resignificando. Yo lo vengo haciendo mucho este año con todos los espacios que vengo habilitando para resignificar el arquetipo de la bruja en relación con no solamente es la versión de Disney de la malvada y horrenda, podemos ser esa parte monstruosa, que incluso es la que más cuesta, o por lo menos a mí, es la que más me cuesta integrar en mi vida, que es la que tiene que ver con el femenino oscuro, reprimido y rechazado, ahí donde entran Lilith, Hécate, Perséfone, muchas deidades que tienen relación con lo tónico, con el inframundo, con nuestras oscuridades, con nuestras sombras, con el trabajo de sombras. Y justamente es en lo que más trabajo este año, porque es lo que yo siento que más me cuesta integrar, porque toda mi vida me repetí a mí misma, ya sea porque eso aprendí o porque así es la cultura como es o por lo que sea, no busco culpables ni justificaciones. Lo pongo arriba de la mesa y digo, toda la vida aprendí que tenía que ser la niña buena, que tenía que ser solo el soft del femenino, el suave, el impoluto, el rosado. Siempre bella, siempre presentable, siempre riendo. Siendo productiva porque me lo gané, porque nos lo ganamos. Las mujeres nos ganamos el derecho a trabajar, a votar, a ser productivas, a tener una voz. Y ahora hay algo que nos da miedo, que es, ¿y si disfrutamos y perdemos todo eso por lo que trabajamos? ¿Y si de repente me vuelvo blanda y pierdo todo eso por lo que tanto trabajé? Estudiar, trabajar, tener esa posibilidad, honrar a mis ancestras desde ese lugar. Yo creo que eso a veces hace que nos olvidemos de lo importante de descansar, de disfrutar, de gozar, de abrirnos a recibir, de confiar, de ir más lento. Pero también creo, y el otro día lo compartía con las chicas del Coven, algo re importante, que es que en todo el mandato y la repetición del diálogo del femenino sagrado como únicamente
lo rosado. El otro día también debatía en la clase del sacerdocio de Hécate por qué le tenemos tanto miedo a Hécate. Y algo que a mí me llevó mucho a reflexionar es el movimiento del sagrado femenino, cómo va hacia, por ejemplo, figuras como María Magdalena, que yo la amo, o la Virgen María, a la cual amo también, pero pareciera que son como arquetipos, figuras, modelos que llaman a más gente, a más mujeres, a mayor movimiento del sagrado femenino. Y figuras como Lilith o Hécate o Perséfone, pareciera, o Medusa, podemos hablar de muchas, o Kali, de otras culturas que no sean grecorromanas, cómo pareciera que se rechazan, que generan miedo, incomodidad. Y sí, son deidades femeninas, oscuras, pero también tienen su parte luminosa. El tema es que siento que hay como un doble, un leer entre líneas, como un doble significado en esto de ir a por el femenino sagrado, que solamente es luminoso. Creo que también acá hay un mandato patriarcal. Solamente integra aquello que estamos listos, listas como cultura para recibir de vos. O sea, conecta con el amor del femenino. Conecta con el femenino sagrado, con deidades, figuras, con la divinidad que es suave. Conecta con la Virgen. Conecta con María Magdalena. Conecta con, y me causa gracia porque a veces conecta con Afrodita. Y Afrodita en realidad en la mitología tiene muchas cuestiones bastante oscuras también. Pero hay deidades que parece que están, o figuras que parece que están como más aceptadas, que tienen que ver justamente con el femenino sagrado luminoso. Y es hermoso conectar con esa parte, por supuesto, también lo hago cada día. Me encanta conectar con Kuan Yin y la compasión y el amor incondicional, pero seguimos negando lo monstruoso. Y eso, yo creo que lo que sucede, o por lo menos lo que a mí me sucede, y estoy acá hablando de mi experiencia, como siempre, es rechazo a aquello en mí que es monstruoso, porque si algo que compartía el otro día en el sacerdocio y en el Coven es que todo acto de devoción es un acto de autodevoción. Cuando yo le rindo culto a una deidad, en realidad esa deidad está expresando una parte divina mía, afuera mío, pero está espejando algo que hay adentro. Entonces, cuando yo solo le rindo culto a ese divino o sagrado femenino luminoso, estoy reprimiendo y rechazando mis propias sombras, mis propias oscuridades. Le tenemos miedo a Hécate porque nos muestra la oscuridad de frente. Pero no es solamente oscuridad. Hécate nació como el arquetipo, la diosa arquetípica de los partos, de la madre, de la que cuida niños y niñas. De hecho, Hécate, para los antiguos griegos, era considerada anima mundi, el alma del mundo, de donde todo nace y a donde todo muere. De hecho, ella tiene dominio en el cielo, en el mar, en el inframundo y en la tierra, a diferencia de los dioses griegos masculinos que se dividieron entre ellos los dominios. Ella tiene dominio de todo porque es la madre. Y fíjense o fijémonos cómo no conectamos tanto con esa parte de Hécate. Al igual que Medusa, la historia de Medusa, por ejemplo, y estoy nombrando algunas deidades femeninas oscuras al azar como para traer el tema arriba de la mesa. Medusa, por ejemplo, pasó por una violación y nadie habla de eso. Todos hablamos de que Medusa era la mala y supuestamente Perseo era el héroe que la mató. En realidad nadie escuchó su historia. Nadie estuvo atento a lo que pasó detrás de todo eso. Los héroes están puestos en pedestales que no sé, yo me permito cuestionarme. Y la deidad, la diosa femenina, del femenino, el sagrado femenino, también fue separada en sí misma de lo que es aceptado y aceptable y lo que no. Y lo que no sigue siendo rechazado por la sociedad y por la cultura en general. Entonces, claro, me pongo a reflexionar en Lilith, los enojos, las brujas, el dark feminine, el femenino oscuro.
Me pongo a reflexionar en Venus, en la luna, en Lilith, en astrología, y cómo todo lo que es más tranquilo, calmo, todo aquello que es más suave, es aceptado y es hermoso que así sea, pero wow, ¿qué hago con mi enojo? ¿Qué hago con mi ira? ¿Qué hago con estas ganas de decir, sí, debería sentirme de tal o cual forma, pero me siento mal? Me siento enojada, me siento triste porque también me pasan cosas para sentirme así. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué hago con ese enojo? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo gestiono si lo rechazo? ¿Cómo gestiono esa ira femenina sagrada si la rechazo? Porque solo estoy viendo la parte más luminosa. ¿Cómo lo alquimizo? Porque creo que, por lo menos lo que me sucede a mí cuando me acerco a las deidades oscuras, a las divinidades del femenino oscuro, o al femenino oscuro en general, es que aprendo a gestionar esas emociones que no son negativas, pero que necesitan también, o sea, son fuertes, son potentes y necesitan una vía de salida. Y si yo las rechazo, entonces van a quedar adentro y van a caldear, y me pasaba que cada vez me enojaba más y cada vez tenía más ganas de gritar y no sabía cómo hacerlo. Y digo, wow, porque ya pasé por esto un montón de veces también. Y vuelvo a reflexionar en que el camino de la evolución, del crecimiento personal, no es un camino lineal. Es un camino en espiral ascendente, cíclico. Quizás esté varias veces en un mismo aprendizaje, entre comillas, porque en realidad no es exactamente el mismo. Estoy en un estadio de conciencia diferente. Pero pareciera que los escenarios se reproducen nuevamente para mostrarme nuevas formas de desbloquear nuevos niveles. Creo que tiene que ver con eso. Y pensaba en esto de Venus, Lilith y la luna en astrología, y cómo nos acercamos más, como con más ganas, a la luna, a Venus. Venus es Afrodita. De hecho, esto, ¿no? O sea, Venus tiene su costado, sí, amoroso, del disfrute, del gozo, del cuerpo, de la belleza, pero incluso resignificar qué es la belleza. Porque a hoy, año 2024, llevamos años resignificando que la belleza es subjetiva. Ya no existe un estereotipo de belleza. Agradezco que así sea. Entonces, el contacto con el cuerpo, etcétera, puede ir por ese lado más venusino, pero también puede ir por el lado más lilitiense, porque también puedo conectar con mi cuerpo desde el placer más juzgado como asqueroso. O sea, sí. O sea, puedo conectar con la sexualidad desde un lugar que no esté visto como pulcro, limpio. Ejemplos, ¿no? O sea, ¿y qué? ¿Y qué tiene? Y puedo conectar con mi cuerpo, incluso con todo aquello que se juzga como impuro. La menstruación, los líquidos del cuerpo. Y todo eso es más lilitiense. Y es aquello que por lo general, nada, se está resignificando, pero aún sigue rechazado y sigue como puesto en la sombra y sigue como, no, solo quedémonos con aquello que sea bello. Y pero estamos rechazando partes nuestras, incluso aunque no nos demos cuenta, incluso inconscientemente. Y el otro día me llegaba una pregunta de una persona a la que le habían hecho una lectura de tarot y le habían dicho cosas muy negativas del diablo. Quienes hicieron el curso de tarot conmigo ya lo saben, si no aprovechen que está 50% de descuento. Hablo mucho del diablo y digo que para mí, siendo bruja, uno de mis principales aprendizajes fue que para mí nada es positivo o negativo, bueno o malo por sí mismo. Yo no veo la vida desde esa dualidad, o trabajo, mejor dicho, todos los días para sí observar polaridades posibles, pero no esta dualidad de lo bueno o lo malo, todo es subjetivo. ¿Qué es negativo en realidad? Porque depende de quién lo ponga en palabras. De vuelta, una Hécate puede ser una divinidad negativa para ciertas personas y para mí es la madre que me ha abierto las puertas. Cuando yo estaba pasando mi noche oscura del alma más compleja, apareció Hécate. Y apareció
de formas que no me dieron miedo, que no me parecieron para nada como monstruosas, al contrario, fue una madre que me tendió una mano. Y luego sí, empecé a trabajar en mis propias oscuridades y sombras, que me parece re importante porque Hécate también nos pide ese trabajo, la integración, cuando nos acercamos a deidades más complejas, que en realidad abarcan todo, ¿no? Toda la polaridad posible, nos traen, ok, trabajan tus luces, pero también trabajan tus sombras, no rechaces partes tuyas, integra tus sombras, goberná tus demonios, te diría Perséfone, la reina del inframundo. Entonces, desde esta pregunta de el diablo es una carta negativa porque solo me dijeron cosas negativas, para mí el diablo es una carta genial y espectacular en un montón de aspectos. Obviamente también tiene su polaridad, sus sombras, como todas las cartas del tarot, que nos habla de cuestiones que pueden ser, por ejemplo, en una relación sexoafectiva puede que únicamente le estemos dando foco a la parte de la sexualidad y no haya como conversación, o sean quizás relaciones o vínculos algo dominantes o dominados o que jerárquicos. También puede invitarnos a trabajar adicciones, puede invitar a trabajarnos un montón de cuestiones. Pero también tiene su costado, por supuesto, luminoso, que tiene que ver con tu sexualidad, tu placer, tu gozo, tu cuerpo, cómo conectás con esas partes tuyas, con aquello que la sociedad, la cultura muchas veces tilda de tabú. Y dentro del tabú entra para las mujeres, por ejemplo, la menstruación, que se está trabajando, obviamente. También que creo que queda bastante recorrido, pero se está trabajando. Temas como la sexualidad, que también se está trabajando mucho y soy muy feliz de que así sea porque he encontrado muchas puertas a mi propia sexualidad en estos últimos tiempos. Todo eso también tiene que ver con el diablo y también tiene que ver con no solamente con lo tabú para la cultura, sino con lo que es tabú para vos. Por ejemplo, para mí fue un real desafío conectar con el gozo en mi trabajo, emprendimiento, porque yo había aprendido, y a veces todavía me cuesta, porque culturalmente hablando, un trabajo tendría que ser de tantas horas al día, entre 8, 9, 10 horas al día, tendría que ser aburrido, no tendría que generarte placer ni gozo, porque es un trabajo, o sea, hay un montón de paradigmas y de creencias limitantes a derribar, y conectar con el diablo a mí me ha permitido, y me sigue permitiendo, conectar con esas pasiones y pulsiones para poder derribar un montón de creencias en relación con mi disfrute. El diablo me ha ayudado a conectar con el disfrute muchas veces por sobre la exigencia. Entonces, todo esto, y el diablo tiene mucha relación con lo indómito, con aquello que no puede ser domado. Podría hablar horas y horas de este tema. Creo que hasta podría ser más de un episodio en relación con estos temas. Me cuentan acá abajo en comentarios si así lo desean, porque siento que puedo hablar mucho de esto. Y me quedo con un aprendizaje o con una, mejor dicho, una lamparita que se me encendió en el Coven, gracias a una de las brujas del Coven, que trajo esto de, nosotras estamos leyendo muchos libros de fantasía. Nos encanta el romantasy. Y tenemos nuestro club de lectura, que ahora estamos leyendo un libro medio, como por momentos me da un poco de miedo, me encanta que así sea, porque siempre valiente frente a esas cuestiones. Pero hablábamos de esto de las lecturas de romance y cómo el personaje femenino, protagonista, suele acuerpar, encarnar su sexualidad como muy libremente, como muy... el pasaje de Perséfone de adolescente, de joven, de doncella, a reina, a mujer, a soberana, es muy orgánico en estos libros. Y reflexionábamos en cómo ha sido y sigue siendo para muchas de nosotras en nuestra vida este pasaje, porque esto tiene que ver con Lilith. Tiene que ver con el pasaje de la Eva a la Lilith. En realidad, las dos coexisten. El femenino luminoso y el femenino oscuro son parte de todos los seres. Pero en las mujeres, pasar por esta transición, por este rito de paso, puede ser orgánico y otras veces puede ser bastante complejo.
en mi vida ha sido muy complejo y sigue siendo muchas veces en mi resignificación de la sexualidad, en conectar con mi menstruación desde otros lugares, que siento que de vuelta es un hilo del que puedo tirar y hablar horas y horas, me parece súper interesante. Pero creo que el principal mandato a resignificar en estos días ha tenido que ver con la soberanía en relación con la exigencia versus un poco el disfrute. Y cómo la exigencia oprime al disfrute y el disfrute le muestra a la exigencia que es posible hacerlo de otro modo, que es posible respirar hondo, que es posible descansar, que es posible recibir, no estar haciendo todo el tiempo únicamente. Y cómo incluso le enseña que el hacer puede ir desde otro lugar que no tiene que ver con la exigencia, que puede ser un hacer consciente, que puede ser un hacer cíclico, que puede ser un hacer teñido de disfrute, de placer, de gozo. Eso es lo que estoy aprendiendo yo con mi emprendimiento últimamente. Siento que desde que empecé, hace varios años atrás, sostuve lo que había aprendido sobre el trabajo. Pretendía que Espacio Arcanas fuese lo que había aprendido. Yo estudié administración de empresas y trabajé muchos años en empresas multinacionales y yo pretendía que Espacio Arcanas fuese así. Hasta que comprendí que mi emprendimiento se mueve desde el disfrute y particularmente desde la creatividad, en realidad. Que la creatividad necesita espacios de disfrute. Y la creatividad no es algo que yo pueda decirle, a ver, creatividad, estate disponible de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y así trabajamos en nuestro trabajo y después desaparecete y no, me ha pasado en estas semanas de levantarme a las 4 de la mañana a escribir, algo que ya les estaré contando, ideas para ese proyecto. Y pensaba, no sé si hay personas, o sea, no sé si personas desde el constructo del trabajo de 8 de la mañana a 7 de la tarde o a 6 de la tarde o lo que fuese, se sientan a escribir a las 3 de la mañana. No sé si esto sucede. Mi trabajo tiene otra estructura, es de otra forma. Hay veces que tengo mucha creatividad para hacer cosas, publicar en Instagram, subir episodios al podcast, grabar, etc. Y hay veces que no aparece, que no sé a dónde se va la creatividad, pero no aparece. Todo esto también tiene relación con cómo nos habilitamos esos espacios de incertidumbre, de quizás de incomodidad y de enojo también, de decir, uy, quiero estar haciendo otra cosa. O mi mente está diciéndome que debería estar haciendo otra cosa y yo quiero hacer otra. Bueno, toda esta contradicción humana. También cómo habilitamos que eso suceda. Y ahí aparece Lilith muchas veces. En el enojo, en la ira reprimida, en aquella, sobre todo en lo que nos presenta como disconformidad, en aquello que nos muestra que esto es un límite que necesitamos sortear, en los miedos, en las barreras, en las piedras en el camino y en cómo vamos a sortearlas, esos desafíos. En todos estos espacios aparece Lilith muchas veces. En lo que no encaja, las brujas. Lo que no encaja en el centro de la sociedad. A veces, porque otras veces queremos ser esas brujas modernas que queremos ponernos en el foco de atención y nos sentimos bien con eso y también está buenísimo. Pero otras veces somos la bruja solitaria, la bruja ermitaña del tarot, la que quiere ese momento con ella y muchas veces aparecen todas estas emociones que nos invitan a resignificar incluso nuestras partes más oscuras, las sombras, esos demonios, esas monstruosidades que son nuestras y que forman parte de quienes somos. Bueno, estoy muy contenta de haberle podido dar voz a todo esto que vengo sintiendo hace días. Ojalá hayas resonado con esta información. Si algo te hizo sentido, me lo puedes hacer saber en los comentarios aquí debajo del episodio.
Les invito como siempre al Coven. Este miércoles tenemos un encuentro de ritual de luna llena y somatic breathwork o respiración somática. Y tenemos la semana que viene una clase muy especial de magia de la diosa, en donde vamos a hablar de todos estos temas, de Lilith, de la menstruación, de la sexualidad, de cómo conectamos con esas partes, con ese femenino. No solamente con el femenino oscuro, también con el luminoso, por supuesto. Vamos a hablar de cómo encontramos el camino del medio con el femenino. Así que son más que bienvenidas. Y luego tenemos este mes, no me puedo olvidar de compartir, el 30, que es miércoles, nos juntamos todos los miércoles, tenemos ritual de Halloween. Así que sos más que bienvenida cuando lo desees. Te dejo el link aquí debajo del episodio. Las amo, los amo, gracias por escucharme siempre. Un abrazo enorme.